dándole gracias a Él por sus ricas bendiciones. Amén. Poder estar aquí es para mí de grande gozo, porque es una bendición que el Señor nos permite disfrutar de Él. Seguimos siendo pastores. Algunos compañeros antes de salir me decían: no, yo si salgo del ministerio, yo ni me vuelvo a sumar por ahí a las reuniones, a esas cosas como pastor. Incluso aquí hubo un pastor predicando diciendo que cuando vaya al ministerio yo me vengo acá, yo no quedo allá. ¿Y por qué? Yo no le pregunté, yo que me quedé callado. Pero ¿y por qué? Si seguimos siendo pastores. Aunque yo le decía a mi esposa, cuando yo ya no esté más administrando iglesia, yo me quedo allá en la banca tranquilamente, sirviéndole al Señor de ahí en la banca. Pero el Señor me ha permitido estar acá. A donde vaya, inclusive en Urabá me dijeron los hermanos, ahí queda la sillita. Cuando venga, ahí la tienen. Sea Dios que les bendiga. Sé que esto es de parte del Señor. Así que bienvenidos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en San Lucas capítulo 2. Bueno, algunos decimos San Lucas, otros dicen Lucas, pero bueno, tal que se entiende bien. Cuando anteriormente yo oía que mencionaban, no, que Lucas, y yo dije, ¿qué no es hermano santo? ¿Qué no es santo entonces? Porque le dicen Lucas, y como cualquier otro. Aquí dicen que San Lucas, dicen que eso es añadido, pero en todo caso, ahí está escrito San Lucas. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 2, vamos a leer del verso 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Amén. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra leída, gracias por la bendición. Que tu palabra, Señor, que salga a nuestra gloria a Dios. Siéntese, tenga la movilidad y continuamos adelante hablando del Evangelio. El Evangelio que es lo más grande y lo único. Alabado sea el nombre de Jesús, el cual ha sido anunciado primeramente los ángeles, como vemos acá en la escritura que leímos. Los primeros en dar testimonio de que el Salvador había llegado al mundo fueron los ángeles. Con un gran concierto celestial, muchos de ellos lo anunciaron a unos sencillos pastores en las afueras de Belén, diciendo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces, el tema es siguiendo las huellas de esos testigos. Amén. Siguiendo las huellas de esos testigos. Fue un ángel el que le anunció a José y lo animó a que no dejara a María,
según San Mateo capítulo 1, del verso 21, donde nos habla, donde el ángel le dice a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, podemos ver como una especialidad, ¿cierto? ¿Por qué esa especialidad en este niño? Porque era el que estaba anunciado, estaba preparado incluso desde antes de la fundación del mundo para venir a buscarnos y a salvarnos. Amén. La especialidad de este niño, que estaba pronto a nacer y que se le colocaría el nombre de Jesús, que significa Salvador. Ese es nuestro Salvador y es el que tenemos todos los bautizados en el nombre de Jesús. Tenemos ese nombre que es sobre todo nombre. Démosle gloria a Dios. Porque no es algo que lo diga la Biblia o que por allí hablan de él, sino que se necesita ser testigo. ¿Cierto? Ser testigo de este nombre. El bautizado en el nombre de Jesús, a donde vaya, si se aparte, tiene que decir: no, yo estoy apartado, pero yo soy bautizado en el nombre de Jesús. Porque esta es la especialidad de este niño que estaba próximo a nacer y que había sido anunciado, incluso proclamado por los antiguos, el que venía a solucionar los problemas del mundo entero. Amén. Sí, hay un coro que habla así, ¿cierto? Jesucristo es la solución de todo, los problemas de este mundo. Él es la solución. O sea que todos los que hablaron, o más bien todos los que tenían sus problemas, y el que tenía en mente de este único y sabio Dios, lo proclamaba, lo anunciaba, y aún les decía a la gente: Jehová es nuestro Salvador. Jehová es nuestro ayudador. El pueblo de Israel, por ejemplo, la palabra Jehová, eso era una forma que el pueblo de Israel adquirió para mencionar a Dios, pues no era el propio nombre. Jehová. Lo mencionaban según su necesidad. Por ejemplo, el pueblo de Israel en la peregrinación por el desierto les fue dado la manera de mencionar a Dios para vivir una vida sana. Jehová Rafa, que quiere decir Jehová sana. Así que eso era lo que hacían, invocar el nombre de Jehová Rafa. Y la Biblia dice que el pueblo anduvo por 40 años en el desierto y ni sus vestidos ni sus calzados se envejecieron. Bendito el Señor, porque Dios estaba con ellos. Amén. En una forma sencilla, ¿cierto? De noche en una columna de fuego, en el día en una columna de nubes. Amén. Cosas sencillas. Dios siempre lo que ha hecho es de una manera sencilla, pero real y poderoso. Amén. Uno de los puntos para crecer, para aumentar en el conocimiento de los misterios de Dios, es la obediencia a la palabra de Dios. Creer y obedecer. Alguien se asombró porque yo le dije si había recibido a Jesús. Y entonces me mira de pie a cabeza y me dice: pastor, usted me asombra con esa pregunta. ¿Y por qué se asombra? Si la Biblia lo dice, que hay que recibir a Jesús. San Juan 1:12 dice: más a los que le recibieron y a los que caen.
Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no es solamente creer. Como me dijo, tiene que haber sido alguien de la iglesia tradicional en esta semana por allí. Yo le dije que era creyente, y me dijo, usted es creyente, pero es que hay muchos creyentes. Aún el diablo es creyente, y sí, es verdad, así dice la Biblia. El diablo cree. El diablo cree que Dios es uno. Y tiembla, hasta tiembla. Pero no se arrepiente. Ni tiene la oportunidad tampoco, porque ya, según por lo que está escrito, él ya no tiene oportunidad. Con él ya no hay misericordia. La misericordia es para con la raza humana. Bendito el Señor. Es por eso que el diablo tiene que adorar a Dios, pero alabarle no. El diablo tiene que adorar a Dios, pero alabarle no, porque no tiene razón. Porque adorar a Dios es por lo que Él es. Pero alabarle es por lo que Él ha hecho. Y Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Y es por eso que nosotros le alabamos, le glorificamos, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia, porque Él ha abierto nuestro entendimiento para que entendamos su palabra y conozcamos que Él es Dios sobre todas las cosas, que ha tomado un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que a nosotros nos ha dado la oportunidad de arrodillarnos ahora cuando es tiempo, porque este es el tiempo de salvación, este es el tiempo de salud, este es el tiempo de creer y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente. Amén, amén. Gloria a Dios. Todo tiene su tiempo, ¿cierto? Así que este es el tiempo. Este es el tiempo y no se puede desperdiciar, porque el otro tiempo que viene ya no es el tiempo de salvar. Ya no es el tiempo ni de hacer nada, en este caso para salvación, porque ya pasó el tiempo. Este es el tiempo de salvación. Amén. Este es el tiempo de recibir a Cristo. ¿Y de qué manera? Por la fe. Amén. Por la fe en lo que dice su palabra. Bueno, como la gente le saca tanto cheque. Es que usted esto, decía un sacerdote por allá, que no, que usted esto con esa Biblia. Ya es que si vamos a hablar de Dios fuera de la Biblia, pues entonces no hablemos. Porque lo que nos habla de Dios es la Biblia. Es que el papel puede con todo lo que le pongan. No, Señor. Allí está escrito que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y si esto lo escribió un borracho, pues entonces está dando el mismo. Esto no lo escribió un ladrón, porque si fuera un ladrón, allí dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos, se estuviera dando el mismo. Además, esta palabra, ya tenemos la experiencia que es una palabra viva, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, de lo más recóndito de nuestra vida. Y uno dice que uno la lea a ella, pero es ella la que lee nuestra vida. Amén. Alguien me pregunta, ¿cómo sabe usted que no apenas nos vemos la primera vez? ¿Cómo sabe usted que yo estoy en pecado? Y dice, es la primera vez que nos encontramos, pero que aquí dice la Biblia, Dios dice a través por su palabra que el que no ha creído en Él permanece en el pecado. Permanece en el pecado. Porque el que vino a perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo. Y no es suficiente saberlo, es necesario recibirlo. Gloria al Señor Jesús. Así que los profetas y en la ley se anunció de este Salvador, que se buscara de este Salvador, que se esperara cuando el pueblo de Israel todavía no se haya manifestado, porque según desde Adán hasta Cristo son aproximadamente 4.000 años, y apenas se anunciaba del Salvador que vendría, de alguien que vendría a solucionar los problemas de la humanidad, a dar paz, a dar seguridad, a dar tranquilidad.
cuando en cierta ocasión hubo mucha necesidad, mucha falta de alimento, de tal manera que las madres cambiaban los hijos las unas con las otras para comerse. Y una de ellas le dijo a la otra: vamos a comernos tu hijo hoy, vamos a matarlo y a comérnoslo hoy, mañana nos comemos el de aquí, el mío. Y mataron el de la otra, lo mataron, lo comieron, lo repartieron y lo comieron, y se acabó, y ahora hay que matar al otro. Y resulta que la otra lo escondió. La otra lo escondió su hijo, y entonces la que tenía, lo que había dado al hijo para comérselo, le dijo al rey, pasaba por allí por el muro y dice: oh rey, sálvanos. Y dice el rey: ve, que te salve Jehová, que te salve. O sea, ¿por qué me dices a mí? ¿Por qué me pides a mí salvación? Si el que salva es Jehová. El que salva. Eso nos da a entender que nuestros problemas, por grandes que sean, presentemos a nuestro Dios. Amén. Lo demás asiste como una especie de... Pero porque hay medidas de fe. Hay medidas de fe. Pero si uno confía totalmente en Dios, a la solución. Amén. De ahí, hermanos, o personas que con esa confianza en Dios, ellos no se aplican una inyección. Ellos no se toman una pastilla. No se toman una cucharada de jarabe. Porque ellos confían en Dios. No quiere decir eso que el que busque un médico, el que vaya a la farmacia, o que se tome, es que no tiene fe, tiene su fe en cierto término. Pero el principal que soluciona todos los problemas es Jesucristo. Amén. Porque tenemos que entender que cuando un bisturí lo introduce en el cuerpo de un ser humano, ahí va el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas tienen que decir: no, yo a mí me operaron y gracias a Dios yo pedí la oración y oré y clamé al Señor y aquí estoy, el Señor me ayudó, salí bien. Amén. Porque la Biblia algunos dicen: no, es que, usted no es ningún creyente, porque se fue al del médico, porque fue a que le recetaron. No, sí es creyente. Hasta el mismo Jesús necesitó o hizo algo. Él podía hacer las cosas todas milagrosamente, pero él puso. ¿Cierto? Cuando le colocó los ojos al ciego, aquel que nació ciego, ¿qué hizo? Con saliva y barro, y la tierra hizo barro y le todo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces también hay personas en la iglesia que quieren que todo sea milagro, un milagro de pronto, no sé, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿cierto? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces mire cómo aún el rey, está diciéndole a la gente que busquen a Dios. Porque desde allá se viene, los creyentes siempre iban enfocando a la humanidad a que creyesen en ese único Dios verdadero. Porque no hay más, no hay otro. Ahora el profeta Isaías es uno de los que dice, Dios por boca del profeta dice: ni antes de mí fue formado Dios. Él fue el que hizo saber, el que hizo todas las cosas. Amén. Y cuando Él creó los cielos y la tierra, no hubo otro con Él, sino Él solo. Amén. Ese Dios eterno y que tenía prometido que se manifestaría, ese es el que nace en Belén de Judea, en un humilde pesebre. Ese es Jesús, el Dios de la eternidad manifestado en carne. Amén. Porque Dios es espíritu. Amén. Pero se manifestó en carne.
¿Cómo pues? Explíqueme, a ver, ¿cómo? Pues los que estudian tanto, los que tienen tanta sabiduría acá, dicen que no, eso no puede ser. ¿Cierto? Porque ellos dicen que se basan en la lógica. Pero qué bueno es saber, de pronto los que no estudiamos tanto, no tuvimos tanto estudio, pero creemos que nuestro Dios, a quien amamos y servimos, Él va mucho más allá de la lógica. Y que ese Dios que nació en un humilde pesebre, ese niño que es Dios manifestado en carne, Él enloqueció la sabiduría de los sabios. Porque los sabios en su sabiduría no les plació reconocer a Dios. Entonces Dios los trastornó y le plació a Dios que por la locura de la predicación del Evangelio fuesen salvos los hombres. ¿No ha entrado usted a pensar que es como una locura pararse por ahí en la esquina de un parque, por allá en una calle, en el monte, en el campo, por allá en las veredas, en los pueblos, a predicarle a la gente que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo les ama, que Jesucristo quiere ayudarles, que Jesucristo quiere solucionar sus problemas? Y la gente diciendo que no, y uno que sí. Es una locura, ¿cierto? Pero como el trabajo es de Dios, nosotros, la obra es de Dios, nosotros estamos solamente dando una razón. Que eso también para los predicadores del Evangelio pues es una ayuda, incluso para la iglesia en general, porque toda la iglesia en general de alguna manera hablamos de la palabra de Dios, testificamos de las cosas de Dios, que no sabe una letra, pero sabe que Jesucristo le ha salvado. Amén. Ha entendido que el que cree, que el que no cree, que el que endurece su corazón a la palabra de Dios y se deja sorprender de la muerte así o de la venida del Señor, pues entonces ya no hay más esperanza. Y no sabe ni una letra, pero sabe eso. Bendito el Señor, lo cree. Y por eso lucha, por eso continúa en la obediencia a la palabra de Dios. Pensamos también que el Evangelio era solamente, no, era para personas muy estudiadas, muy elocuentes o para personas de muy buena presencia. Y no, qué bueno es entender que por mala presencia que tengamos, por malucos que seamos o feos, Jesucristo hermosea a los justos con la salvación. Así que aquí no hay ningún feo o maluco, todos somos hermosos porque Jehová nos ha hermoseado con la salvación. Y esa salvación es Cristo el Señor, para los días que resucitó, para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy han pasado los siglos. Su testigo permanente ya no los ángeles, ya no son los profetas, ya no es la ley, somos la iglesia. Amén. Somos la iglesia. Lo que le dice el Señor Jesús después que resucitó entre los muertos, le dice a sus discípulos, capítulo 24 de Lucas, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el verso 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Fueron testigos los apóstoles, los que le siguieron en ese tiempo, ¿cierto? Pero para ese tiempo los testigos somos nosotros. Amén. Los verdaderos testigos del Señor somos nosotros, la iglesia. Porque de Israel también habla, y vosotros sois mis testigos. ¿De qué fue testigo el pueblo de Israel? De cómo Dios nos sacó con mano poderosa de la esclavitud del rey Faraón, de allá del lugar de Egipto. No se nos olvide que el rey Faraón es tipo del diablo y Egipto tipo del mundo.
pero que de allí el Señor, por medio de Moisés, sacó a su pueblo de ese lugar con mano fuerte, con mano poderosa. Cuando les dio promesas y los encaminó por el desierto, muy pronto se encuentran con obstáculos, como fue el Mar Rojo. Y atrás viene el enemigo a alcanzarlos porque pensaron de devolverlos otra vez. Pero cuando Moisés clamó a Dios, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y extendió la vara, que era la herramienta de Moisés, la extendió y las aguas se dividieron en dos y el pueblo pasó por entre el mar como por tierra seca. Amén. E intentándolo hacer el enemigo, fueron destruidos. Sus ejércitos, sus carros, sus caballos, todo quedó destruido, de tal manera que dice la Biblia que al otro día los israelitas vieron los cuerpos de los egipcios muertos a la orilla del mar. De eso eran testigos los israelitas, de cómo los guió por el desierto por 40 años y aún deseando comer los alimentos de allá que comían en Egipto, Dios les dio a comer carne. Dios les dio a beber del agua de la roca. Dice la Biblia, cuya roca que lo seguía es Cristo el Señor. Todo está enfocando a Jesucristo. Porque si usted entra a meditar en esa roca en el desierto y lo que hizo Moisés, que golpeó, a Moisés le fue dicho que le hablara a la roca, pero Moisés, exasperado por el pueblo, entonces no le habló, sino que la golpeó. Mas sin embargo salió agua y bebió el pueblo y bebieron todos sus ganados y se saciaron. Bendito el Señor. Una roca. ¿Cuánto espesor tendría esa roca para retener esa cantidad de agua? ¿Qué tan duro tendría que haberle dado Moisés para que saliese agua de esa roca? Lo cual es inexplicable. Y si creemos, significa que es un milagro de Dios. Amén. Es un milagro de Dios. Les dio a beber del agua, de la roca, cuya roca que le seguía es Cristo el Señor. Amén. De todo eso fueron testigos los israelitas. De cómo sus vestidos no se envejecieron, de cómo sus calzados tampoco, de cómo cuando le desobedecían a Dios, se rebelizaban contra Moisés, y enfrentarse contra Moisés era enfrentarse contra Dios, y cuando ellos persistían en esto, morían por cantidades. La Biblia nos dice que salieron de Egipto de 20 años arriba, en número de 600,000, sin contar las mujeres y los niños. Y miren que cuando van a pasar el río del Jordán, de esos 600,000 apenas hay dos, Caleb y Josué, porque esos permanecieron firmes en las ordenanzas de Dios. Y a esos dos fueron encargados, sobre todo a Josué, para que continuase guiando el resto del pueblo, porque era necesario pasar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Amén. Esa tierra prometida es símbolo de lo que el Señor tiene prometido para nosotros, una patria celestial, un lugar especial donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, todo será felicidad por toda la eternidad. Amén. Así que nosotros, la iglesia, para este tiempo, porque también para nosotros fue traída esta salvación, hasta nosotros nos ha alcanzado y todavía los que faltan, porque mientras el Señor tenga su iglesia sobre esta tierra, hay esperanza. Amén. Bendito el Señor. Por eso nos corresponde para este tiempo a la iglesia seguir testificando de este Cristo. Amén. De ese que apenas oía la palabra. Dice que Moisés lo vio por las espaldas. De ese que oía la voz. Porque
Porque la Biblia dice, cuando los profetas hablaban, dice, me habló Jehová, oí la voz de Jehová, pero no veían a nadie. Pero he aquí esa parte visible ya, que es Jesucristo. San Mateo 1:21. El niño que nace en Belén de Judea, ese es nuestro Dios. Ese fue el que creció en porte y en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese fue el que a la edad de 30 años fue bautizado, no porque tenía pecados, sino para obedecer la palabra de Dios. Amén. Y para darnos ejemplo a nosotros los pecadores, lo que debíamos de hacer para poder ser salvos. Amén. Ese fue el que después de ser bautizado se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Después de esto, a ese fue que se le apareció el tentador para tentarle, pero él le venció con la palabra de poder. El que comenzó su ministerio, dice que por las orillas del mar de Galilea, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Llamó, dice que por la orilla del mar, llamó a dos hombres que eran pescadores, a Simón Pedro y Andrés, su hermano, eran pescadores. Él les dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia que estos al instante, dejando sus redes y todos sus implementos de pesca, siguieron a Jesús. Más adelante se encuentra con Zebedeo y sus hijos, que también eran pescadores, y también los invitó y ellos le siguieron. Bendito el Señor. ¿Por qué sería esto? Porque vieron algo más especial, algo de más valor, algo más grande para seguir a Jesús, el cual les estaba prometiendo. Ese mismo Jesús es el que nos ha llamado a nosotros y el que está llamando en este tiempo. El que nosotros proclamamos, ese mismo Jesús es el Dios de la eternidad. La Biblia dice claramente que en Él, por Él y para Él han sido creadas todas las cosas, así las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el que Dios mismo nos ha dado la oportunidad de recibirle, de creerle y de recibirle. Un milagro, un milagro. Aquí no podemos decir, no, yo me entregué a ese evangelio porque me dijeron, pero yo era el más bueno. No. La Biblia declara que todos estábamos bajo pecado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno es que el Señor llegó hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cuando yo comencé a oír el evangelio, cuando yo comencé a recibir la palabra de Dios, comenzaron mis ojos a derramar lágrimas. Y yo me decía, porque fui criado en un hogar donde nos decían cuando alguien lloraba, de los varones, mire, fulanito está llorando, no llore, que usted es un hombre. Sí, fuimos criados con ese pensamiento de que los hombres no lloraban, no podían llorar por ser hombre. Bendito el Señor. Pero cuando comencé a recibir la palabra de Dios, entonces mis ojos comenzaron a derramar lágrimas. Y yo dije, bueno, esto tiene que ser de Dios, porque es que nosotros tenemos esa enseñanza de que los hombres no lloran. Los hombres tenemos que ser valientes y no llorar. Pero es que aquí hay algo que vale la pena, por lo cual vale la pena llorar, por lo cual vale la pena derramar las lágrimas. Bendito Dios. Aleluya. ¿Cómo no han de derramar lágrimas nuestros ojos al meditar en que estábamos en peligro, en sombra de muerte, estábamos en peligro de ir a la condenación eterna? Pero cuando estábamos allá en el portito del abismo, de ir al abismo, una mano poderosa desde el cielo llegó hasta nosotros, brindándonos, haciéndonos ver nuestra condición y brindándonos la salvación. Es por eso que para este tiempo nos obliga, somos la iglesia que nos obliga, como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe, o sea, me obliga a anunciar esta palabra, a decirle a nuestros prójimos, a nuestros semejantes,
que Jesucristo salva, sana y bautiza con el poder del Espíritu Santo, y que no hay otro ni antes ni después de él ha sido formado Dios alguno. El enemigo se ha inventado cantidad de dioses, cantidad de cosas. Hay un himno que dice que el diablo ha inventado 11,000 vírgenes para que la gente crea en ella y no crean en Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Pero en esta noche seguimos las huellas de los antepasados, seguimos anunciando, estimado amigo y amiga, cree y recibe a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque no hay nadie más, ni antes ni después ha sido formado Dios alguno. Él es el que vino a hacer la obra, es el que vino a salvar a la humanidad, y también es el mismo que vendrá a levantar una iglesia santificada a través por su palabra, una iglesia lavada a través por el agua pura de su palabra. Gloria al Señor. Él viene a llevar una iglesia. La iglesia no es la casa, la iglesia es usted, la iglesia soy yo, lavado por la sangre de Jesús. Aleluya. Démosle gloria a Dios. Démosle aplauso al Señor. Aleluya. Así que pronto se oirá en el universo aquella gran voz de gran multitud del cielo diciendo: aleluya, la salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Apocalipsis 19:1. Entonces habrá fiesta en los cielos para siempre, ya no por un pecador, sino por un Salvador, el único Jesús, el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Este pueblo dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, ya no por un momentito, porque acá nos cansamos, acá a veces pensamos y decimos, pero ese culto se está haciendo largo, ay, esa alabanza tan larga, no había otra más cortica, yo tengo bandeira. Pero si persistimos en servirle, en amar al Señor, amar su palabra, porque así dice la Biblia, que el que ama a Dios, ama su palabra, bendito el Señor, entonces le alabamos. Y con esa mirada, con esa visión, es que vamos a estar en un lugar dándole a Él la honra y la gloria por toda la eternidad. Démosle gloria a Dios. No hay otro Salvador. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. No hay otro Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos. No hay. Ni la Virgen del Carmen, ni San Antonio, ni Santo Gogón, ni Santo Facho, ni San Antonio, ni San Rubino, ni el santo de Yarumaldi, ni en ninguna parte, ni ningún otro santo, porque no hay otro santo como este,